representantes. Si son realmente nuestros representantes, se tienen que poner en nuestro lugar, como decía Yupanqui, dentro de nuestro cuerpo. Y fíjense, las señales que da la vida y la realidad. Ellos con caras llenas de agua, vasos, y los representados tienen que llorar para que den la vida. Para allá. Me encantó. Un poco picado. Saqueado la ventaja, entregó. Sacado la ventaja. Mi condena a los mafiosos que amenazaron al secretario de Ambiente. Se presenta esta realidad de la cota alta y la cota baja. Por un lado, como que hay gente, propietarios de lote, que hicieron las cosas bien, pero no nos dan ningún informe. Son como, nos presentan como un cuco, que por ahí, si sabemos la situación, pasa a ser un cuquito. En vez de lobo feroz, un manso cordero. Nos quieren correr con eso. Por el otro lado, estamos los apocalípticos, los tremendistas, los ambientalistas, los que defendemos los pajaritos y las florcitas y somos antiprogreso. Veamos, repasemos lo que ha pasado en Capilla del Monte desde 86, de la famosa mancha del pajarillo y la estampida demográfica. ¿Qué control hubo? Salvo el de algunos particulares que vinieron o se compraron aquí, se hacían las plantas y dejaron algún porcentaje de plantas, el resto lo sabemos todos, es del control total. Okay. Entonces, antiprogreso no. Si fuéramos antiprogreso, en estas 3 décadas casi, hubiéramos reaccionado, hubiésemos hecho todos los días manifestaciones, hubiésemos elevado nuestra voz, gritado. Sin embargo, es como que respetamos el libre albedrío, pero hay una gota que rebalsa el vaso. Con esto de la cota, basta. Porque si este es el modelo, el que hemos visto de preservación, que se va a aplicar acá, nadie va a dormir tranquilo. El derecho de los propietarios, de los dueños del lote. Repito la archiconocida frase de que el derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás. Pero el derecho de 2 o 3 no puede terminar, no puede pisotear el derecho de todos. Pero si realmente fuésemos, habíamos planteado, somos unos locos que cuidamos las florcitas y los pajaritos, pero no nos oponemos al progreso, ya vimos que dejamos que Capilla progrese, que Capilla avanzara, si esto es progreso, ¿no? Pero bueno, tomemos el caso ese de los que defendemos los pajaritos y las florcitas. Todos cuando nacimos, cada uno en su lugar y en su día, en el mundo, andando, cuando aprendimos a caminar, no nos topamos ni con un dinosaurio ni con un mamut. Después, más grande, nos enteramos que estos, salvo Susana Jiménez, desaparecieron hace miles de años.
Siguiendo por orden de tamaño en la escala zoológica, Primo vemos que tuyo. si no lo paramos al rey Juan Carlos, se van a acabar los elefantes y los rinocerontes. Se extinguieron los dinosaurios, se extinguieron los mamuts, pero con eso que se habla de la cadena ecológica, bueno, no estábamos en ese momento, pero el mundo siguió andando. Si sigue con todas las balas Juan Carlos y no queda, se extinguen los elefantes y los rinocerontes, no va a ser lo mismo, porque aunque no los veamos, como dice María Roa, sabemos que están, y no sabemos que no están. Pero el mundo va a seguir andando, aún si no estuvieran ellos. Por supuesto, no de la misma manera. Pero vayamos bastante más abajo en la escala zoológica, dejemos los mamíferos, los vertebrados, y vayamos a los invertebrados. ¿Nos quedamos en pila? ¿Saben bien? Vayamos a los invertebrados, a los insectos. Y alguien dijo, no es originalidad mía, que si por los agrotóxicos, por la estampida demográfica, por el sobrepastoreo, por los incendios, acá por los bomberos, por lo que sea, no existieran malas abejas. Acaba la prueba de que los mamuts Si existen. no hay abejas, no hay polinización. Si no hay polinización, no hay reproducción. Si no hay reproducción, no hay vida vegetal. Si no hay vida vegetal, no hay biodiversidad. Y nosotros pertenecemos al reino del mundo animal. Se dice, a veces se repiten muchas cosas, se hizo mucho hincapié en el tema del agua. Con eso nada más, con el tema del agua, ya es motivo suficiente para que se preserve la costa baja, ¿no? Que quede todo ahí. Pero, por ejemplo, si queremos resumir todo esto en una simple fórmula matemática, como que 2 más 2 es 4 positivo, podemos decir, porque las ciencias matemáticas son irrefutables, podemos decir que trabajo no realizado, el que se hizo hasta ahora, más mal trabajo a realizar y bola de desastre total. Se ha hablado bastante, pero decía recién que se hizo hincapié en el tema del agua, y eso es muy importante, pero hay otras cosas igualmente importantes, y sumada a esa, mucho más importante. Y empezar repitiendo rápido para no cansarnos, y se va a acabar el tiempo, con las enseñanzas ambientalistas y el punto de vista geológico que se dan, por ejemplo, a los chicos, diciéndole que nos da el árbol nos da sombra, el árbol nos da leña, nos da madera, y por enseñanza bíblica sabemos también que por lo de Adán y Eva, que el árbol también que se comieron manzana, que nos da fruto, que los árboles tienen propiedades medicinales y curan nuestros males. Sabemos también que Bayer se llenó de plata por el ácido acetil salicílico que lo sacó al principio de la corteza del sauce y criollo, ahora lo sintetiza. Y caemos en lo que se ha repetido mucho en estos días, que bueno, que el manto vegetal, ese manto verde, cubre la tierra, y si no estuviese él, el agua de lluvia impactaría directamente en el suelo y se desplazaría sin freno, erosionando todo hacia abajo, pero además, en este caso de la costa alta y la costa baja, vendría todo el agua de arriba y llegaría todo provocando aluviones y va a desarrollar el. Y además sabemos también que ese manto verde, acá me parece que se pone más interesante y de eso se habla un poco, el manto verde nos da oxígeno
y toma anhídrido carbónico, el dióxido de carbono, al revés de lo que hacemos los humanos, que tomamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Si ese ciclo de los vegetales, al igual que nosotros, sobre todo la parte de las hojas y de las ramas tiernas, está formada por agua, igual que nosotros. Entonces también liberan agua. Y al liberar agua, están formando el ciclo de la lluvia, evaporación, condensación, precipitación. Sacamos ese manto, estamos interrumpiendo eso muy importante del ciclo. Y además, si ese manto de verde vegetal no está, el sol impacta directamente en el suelo. Sabemos que el agua que contienen las plantas, el agua, como el agua de río, el agua mar, regula la temperatura, atempera. Entonces, si no está ese manto verde, el sol va a pegar directamente en la tierra, va a pegar directamente en las piedras, va a pegar directamente en el reemplazo de toda esa masa que vemos agarrada en nuestros aldeos, y va a elevar la temperatura máxima. Y de noche ese manto verde lo que hace es proteger para que no se libere el calor y que no aumenten las temperaturas mínimas. La diferencia entre la mínima y la máxima es la amplitud térmica. Bien, y si esas amplitudes se extienden, sobreviene la desintegración. Y la desintegración causa aridez, desertificación, que es la causa, el origen de los desiertos y la razón de ser actual de los desiertos. Entonces, si sacamos eso, porque no van a edificar arriba de los quebrachos colorados, por más control que haya, van a caer. Entonces, si sacamos eso, ya vemos cómo se van agregando, el caos se van agregando. Pero según la ley 9814, que es la ley de bosque, hay otras causas también muy importantes que ya lo que tuvimos algún tiempo en el ambientalismo conocíamos, que es, por ejemplo, que no se puede degradar la imagen natural de un paisaje. Ese es un elemento importante para ejercer la defensa y está contemplado en la ley de bosque, así como preservar lo que fija el suelo, preservar lo que nos da oxígeno y lo que toma el dióxido de carbono, que recién hablando de las plantas, aquí por la rama, al tomar el dióxido de carbono es lo que provoca el efecto invernadero. El efecto invernadero provoca el calentamiento global. El calentamiento global altera todas las condiciones y es la causa del Katrina, del Sandy, del terremoto en Indonesia, en Chile, de todo esto que estamos sufriendo. Pasó en La Plata, pasó en Córdoba. Y eso es lo que debemos evitar. Y entonces todo, pero hasta acá todo ambientalismo, y todo eso está en la ley de bosque, y hay otro que está muy ligado a esto que acabo de decir, que es que no se puede degradar, que no se puede alterar el paisaje natural. Bien. Este otro es más importante porque va a lo económico, además de lo ambiental. Dice que no se puede degradar el otro punto. El paisaje natural que se utiliza con fines turísticos, y es el caso nuestro, porque las plantas, para los que somos sensibles, nos alimenta el espíritu, el corazón, pero con este punto alimenta el bolsillo, nuestro corazón y nuestro espíritu. Además, hay otro par de puntos más, y uno que tiene que ver, los humanos, los que tenemos una sensibilidad, nos conectamos donde nacemos o donde vamos a discriminar, o los que vinieron, que adoptan este lugar, nos vamos conectando con las cosas, que vinieron hace un año,
10, 15, 20. Pero obviamente que los que somos sensibles, igual que los que han venido, es una cuestión de sensibilidad esto, obviamente que los que aprendimos a caminar entre piquillines y retamas florecidas, es como que tenemos más arraigado todo eso. Y cuando nos tenemos que ir, cuando nos vamos por propia voluntad, sufrimos el desarraigo por todas esas conexiones afectivas que decimos. Y mucho más si nos tenemos que ir en contra de nuestra voluntad, como le pasa, por ejemplo, a los desaparecidos. Y muchos deben saber, y para los que no lo saben, por ahí les voy a contar que algunos de los que volvieron, de los desaparecidos, a pesar de haber pasado por los más terribles tormentos, al final lo que más sufrían era no haber podido ver el sol, haber podido ver la luna, los paisajes, los ríos. Y eso tiene que ver con lo que uno se formó, con lo que uno se conectó, tiene que ver con nuestra identidad. Los que nacimos acá y los que adoptaron Capilla del Monte. Los de Capilla del Monte, los de La Falda, los de Villa María y los de la ciudad de Córdoba. Es un patrimonio de todos los cordobeses, es nuestra identidad. Y no dejemos que nos roben esa identidad. Además, perdemos calidad de vida. Y eso también está contemplado. Entonces, ellos son nuestros representantes, nosotros nuestros representados. Y si son nuestros representantes, no pueden pensar muy distinto a nosotros, porque si ustedes piensan muy distinto a nosotros, no son nuestros representantes. ¡Bravo! Esta audiencia pública no es una asamblea, porque ellos la reglamentaron, pero me voy a tirar, todavía no me gracias. Voy a pedir no que decidamos sobre la cosa, nada de eso, pero como ellos no pueden pensar algo distinto a nosotros, porque si no, no son nuestros representantes, les voy a pedir que levantemos la mano bien alto, todos los que queremos la cota 1050. Señores autoridades, registren 1050 a la hora de la votación. Ayala Mianer.